Buenas tardes tengan los estudiantes de grado séptimo. Espero que ustedes y sus familias estén acatando las directrices que se han establecido desde el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, quédate en casa para que todas las cosas puedan funcionar. Recuerda que las regulaciones del Ministerio de Educación es desarrollar las actividades académicas mediante las herramientas tecnológicas que tenemos. En ese sentido, para ustedes estamos nosotros los docentes trabajando en función de continuar con todo nuestro proceso académico. En el área de matemáticas, para recordarles, la primera unidad que estuvimos trabajando fue correspondiente al conjunto de los números enteros. Si ustedes recuerdan, en el conjunto de los números enteros ubicamos un punto de referencia que es el 0. Muy bien. Ese punto de referencia que digamos lo ubicamos aquí donde estamos parados, al extender nuestras manos, háganlo así todos, extiendan sus manos, a la parte de la izquierda se van a ubicar todos los enteros positivos, comenzando desde el -1, -2, -3 y hacia el menos infinito. Y a la parte de la derecha, en su mano derecha, se van a ubicar todos los enteros positivos, comenzando desde el 1, desde el 2, desde el 3, etcétera, hasta el infinito. Esa fue nuestra primera unidad en donde analizábamos el comportamiento de todos esos enteros y sus operaciones básicas, como fueron la adición, la sustracción, la multiplicación y la división de los números enteros. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con el segundo tipo de conjuntos que observamos en el grado séptimo y que corresponde a los números racionales. Y voy a identificar esta como la sesión número 1 para darle continuidad, y cada una de las sesiones vamos a ir enumerándolas con el propósito de que una articule a la otra y de esa forma. Entonces vamos a trabajar de manera introductoria con los números racionales. Este conjunto de números racionales se identifica con la letra Q. Y dentro de la historia de los números corresponde al tercer conjunto. Porque recuerden que primero tenemos los números naturales representados con la letra N. En el segundo conjunto tenemos los enteros representados con la letra Z. Y este tercer conjunto van a ser los números racionales representados con la letra Q. Y quiero indicarles algo. Cuando surgió el conjunto de los números enteros, que de hecho llegaba de una unidad entera a la siguiente, se planteó un principio, que era el principio de la indivisibilidad de números. ¿Eso qué significaba? Los exponentes de los enteros decían que los números no se podían dividir, porque decían esos exponentes, por ejemplo, ¿cómo podemos dividir a una persona? ¿Cómo podemos dividir una silla? ¿Cómo podemos dividir esta calculadora? ¿Cómo podríamos dividir este marcador? Eso no se puede. Por lo tanto, para pasar de 1 a 2 marcadores necesitábamos entonces unidades enteras. Sin embargo, el paso de los tiempos se encontró con que las cantidades enteras podían quebrarse. Surge entonces el concepto de los números quebrados. Por ejemplo, cuando su mamá va a hacer un sancocho en la casa, ella le dice a usted, vaya y me compra medio kilo de yuca. ¿Qué significa eso? Que una unidad que corresponde a 1 kilo se ha dividido en 2 partes. Cuando se va a tomar el desayuno, la mamá le dice, vaya a la tienda y me compra 1/4 de queso. ¿Qué significa eso? Que una unidad de 1 kilo de queso se ha dividido en 4 partes y le han vendido a usted una de esas 4 partes. Y eso corresponde a 1/4.
En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que en la vida práctica nosotros trabajamos con los llamados números quebrados, que son los que originan los racionales. Así entonces surge en la matemática una definición. Los números racionales son aquellos números expresados de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros y B sería un número diferente de 0. Y esto tiene pues toda su trascendencia matemática. La notación matemática quedaría expresada de esta forma como está representada con la letra roja aquí en este ejemplo. Dentro de los ejemplos tenemos, por ejemplo, el 3/4, menos 5 medios, 7 tercios, 15 cuartos, menos 18 quintos. Todos estos son ejemplos de números racionales, que también se identifican como números fraccionarios, porque corresponden a una fracción de una cantidad. Ahora, dentro de los números racionales, el valor de A, que es el que se encuentra en la parte superior, recibe el nombre de numerador. Y el valor de B, que es el que se encuentra en la parte inferior, recibe el nombre de denominador. ¿Ok? Los números racionales, así como los enteros, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y el signo de cada número viene dado según sea el signo de su numerador o de su denominador de la siguiente forma. Vean. Primero, aquí me dice la teoría que si el numerador o el denominador del número racional es negativo, entonces ese número racional será negativo. En el ejemplo tenemos, aquí dentro del número 4 séptimo, el numerador es negativo porque es menos 4. Entonces el número racional será menos 4 séptimos. En este otro número, el denominador que es 5 es negativo. Entonces el número racional será negativo. ¿Por qué? Porque este primer punto me dice que si el numerador o el denominador de un número racional es negativo, entonces ese número racional será negativo. Y la segunda parte me dice, si el numerador y el denominador de un número racional son ambos negativos, entonces el número racional será positivo. ¿Y eso por qué, profe? Dirá usted. Sencillo, por la ley de signos para la división. Un negativo dividido entre otro negativo me va a dar como resultado un positivo. Y aquí tenemos este ejemplo. Menos 4 sobre menos 9, eso me da igual. Menos entre menos da positivo, por lo tanto el número 4 novenos es positivo. Menos 5 y menos 3, nótese que aquí los dos son negativos. Por ley de signos esto me va a producir un número positivo de tal forma que el racional resultante, que es el 5 tercios, es un número positivo. Ahora, este concepto de los números racionales trae consigo articuladamente un concepto conocido como los números mixtos. Los números mixtos son aquellos números que están constitutivos de una parte entera y una parte fraccionaria. Profe, ¿cómo así? De pronto puede usted preguntar. Bueno, tenemos una regla general para poder convertir un número racional a un número mixto y procedo a explicárselo. Por ejemplo, dice la teoría que todo número racional se puede convertir en un número mixto siempre y cuando el numerador de ese número racional sea mayor que el denominador. Y entonces aquí tenemos unos ejemplos. El 5 medios, 7 cuartos, 17 quintos y 9 medios. Todos estos cuatro son números racionales. Pero si usted observa bien, en cada uno de ellos el numerador es mayor que el denominador. Si eso es así y esa regla se aplica para la conversión de números mixtos, quiere decir que nosotros estos números los podemos llevar a números mixtos. ¿Y cuál es el procedimiento? Veamos. El 5 medios, hágame el favor y
me acerca aquí en esta parte del tablero. El 5 medios, que es este, hacemos una operación normal de división. 5 dividido entre 2, eso corresponde a 2 porque 2 por 2 me da 4. Pero como aquí tengo 5, va a quedar un residuo de 1. Aquí tenemos la operación normal que le han enseñado a lo largo de toda su vida de estudiante. ¿Ya? 5 entre 2 es igual a 2 y queda como residuo 1. De estos componentes que están aquí podemos sacar el número mixto. Este 2, que es el cociente, se convierte en el entero. Este residuo se convierte en la parte de arriba de la fracción y el divisor, que es el 2, se convierte en la parte de abajo de la fracción. De manera que 5 medios, que es un número racional, lo hemos convertido a 2 un medio, que es el número mixto. Y aquí tenemos el número mixto, que es un número compuesto por una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Ok? 5 medios entonces corresponde a 2 un medio. Tenemos el 7 cuartos. ¿Cómo hacemos? De igual forma, 7 cuartos al hacer la operación se convierte en 1 3 cuartos. 17 quintos, que es el tercer número racional, haciendo la operación se convierte en 3 2 quintos. Y 9 medios, que es el cuarto número racional dentro de las operaciones, se ha convertido en 4 un medio. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que el número mixto corresponde al número racional del que se ha convertido? Sencillo. Observen en este primero. El número del que convertimos fue 5 medios. ¿Cómo se obtendría ese 5 medios? Este 2 multiplica a este 2, me da 4. Y a ese 4 le sumamos ese 1, me da 5. De tal manera que eso correspondería a 5 medios. Veamos aquí. Este 4 multiplicado por este 1 da 4. Y a ese 4 le sumamos el 3, daría 7. Y quedaría como el 7 cuartos este. Acá tenemos 5 por 3, 15. Y 15 más 2, 17. Que corresponde al 17 quintos que tenemos aquí. Y por último, 2 por 4, 8. Y 8 más 1, 9. Y corresponde al 9 medios que tenemos de este lado. De esta forma, muchachos, entonces tenemos aquí lo que es el concepto de los números mixtos. Así llegamos a la parte final de nuestra sesión número 1. De manera que necesito que ustedes repasen esta plantilla, porque se las voy a pasar también, la plantilla del tablero, para que vayan repasando lo que vamos dando y estudien y repasen toda la explicación que se les ha entregado en este día. Dios les bendiga y que pasen un resto de día feliz.